Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Bueno, yo sé que mucha gente no entiende que una iglesia bautista adore con ese picor. Pero es que tenemos mucho gozo adentro. Y no queremos que la cultura del mundo determine y limite la alegría que hay en nuestro corazón. Porque entonces el mundo se pasa brincando y saltando por ahí en la fiesta. Y lugares donde lo que está allí es el diablo, donde es de vicio, de poca vergüenza. Y brincan y saltan y se ríen. Entonces los cristianos, se supone para muchos grupos y congregaciones que estemos aquí como si todo el mundo estuviera chupándose un limón agrio. Y eso es ser espiritual. Pues no. No estamos para ganar concursos de popularidad, somos gente espontánea. Y yo me resisto a ser religioso tieso. Ya me pondré tieso o tieso cuando me muera. Pero todavía no. Solamente vamos a decir que nosotros hemos recomendado que se vacunen, pero que creemos que existe la libertad individual para que usted no decida no vacunarse. Y que cuando empezamos a entregarle libertades individuales al gobierno, está pasando lo que está pasando con la educación en las escuelas. El gobierno entiende dictatorialmente, el gobierno actual y otros anteriores también lo han hecho, y lo entiende la Cámara y el Senado, son dos partidos diferentes, entiende que nuestros hijos deben ser adoctrinados obligadamente por encima de la cabeza de los papás y de los cristianos a lo que creen los que no son cristianos. Y usted, el derecho inalienable de los padres de decidir qué sus hijos entienden, qué moral, qué se le enseña a los hijos de él, el gobierno quiere usurpar ese poder. Por eso esa marcha. Ahora, aquí vamos a respetarlo, usted se vacune o no se vacune, porque eso es ¿verdad? Ya ahora, nosotros nos vacunamos y les dijimos que, y de hecho hasta vacunamos aquí en la iglesia. Se vacunó gente aquí porque trajimos unas personas para vacunar. Pero respetando el derecho de los que entienden que no confían en la vacuna por alguna razón, pues ese es el sistema en que vivimos, donde hay unas libertades individuales, ¿verdad? Así que poco a poco se nos van robando libertades, especialmente a los padres y a la iglesia. Especialmente a los padres y a la iglesia. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Hoy vamos a hablar del tema estableciendo principios espirituales. Estableciendo principios espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por medio del estudio de la palabra, por medio de la enseñanza de la iglesia, yo establezco principios. Un principio, una ley espiritual, un principio, es algo que me da a mí el pensamiento de Dios, cómo Dios ve las cosas, a qué Dios le llama bueno y a qué Dios le llama malo. Y hasta cierto punto me programo intencionalmente para respetar la voluntad de Dios. Y eso se convierte en un principio. Por encima para establecer un principio espiritual, no puede estar después de mis deseos, después de la cultura, después de lo que opinen los científicos o lo que opine el tribunal. Cuando yo decido vivir por la palabra, el principio espiritual está sobre toda otra cosa, incluyendo mi propia voluntad. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Yo decido que yo voy a tratar de vivir conforme a los 10 mandamientos. Y ahí hay principios categóricos. Dice, no
adulterarás. Entonces, si yo establezco ese principio en mi vida, bueno, yo no voy a ser un cristiano adúltero, porque yo quiero obedecer a Dios. No importa si la muchacha es bonita, no importa si la mujer no me comprende, no me importa si la muchacha es cristiana, la mujer es cristiana y la esposa mía no lo es. Yo establecí un principio, la Biblia dice que no adultere. Si la Biblia dice no hurtar, como categóricamente, los 10 mandamientos son principios bíblicos. No robar, no hurtar. Yo no puedo buscar recovecos o desvíos para salirme con la mía, justificando deshonestidades y robos. Porque yo establecí un principio y yo tengo que decir, bueno, pues tengo que pagar mis contribuciones. No puedo poner a la sobrina mía que no vive conmigo, que la tía dice que la ponga, porque eso voy a pagar menos contribuciones, voy a decir que vive conmigo, pero yo soy cristiano. Entonces yo estoy vendiendo mis convicciones por dinero. O sea, no puedo mentir, pero al gobierno sí puedo. O sea, la Biblia dice, no mentirás, excepto a Hacienda y al gobierno. A eso le puedes mentir. Entonces uno trata, no es fácil hacerse esa propuesta al corazón. Yo voy a vivir por principio bíblico. ¿Sí? Me encontré una cartera con $1,000, $10,000, yo estoy sin trabajo. Soy cristiano, la cartera la abro, tiene una dirección, una licencia. Yo miro para todos lados, no hay nadie. Y yo, oye, mira, está la faja de billetes así. Nadie me vio, es fácil sacar el dinero, me lo eché en el bolsillo, en el próximo cesto de basura, echo la cartera, o se la tiro a alguien para que la devuelva, o la mando anónimo por correo, pero me quedé con el dinero. Pero eso no es robar, porque si a mí se me pierde no me la van a devolver tampoco. O sea, está justificando ser pillo. Pero tenía una dirección y tenía una... ¿Tú no eres cristiano? Pero es que yo tengo necesidad. ¿Pero eres cristiano o no eres cristiano? Sí. Lo que pasa es que lo que dice el mandamiento es, no hurtarás a menos que tú te encuentres una cartera que no es tuya y tú estés sin trabajo. Entonces puedes robar. Entonces tú te das cuenta que la ley te la dan sin salida. Por eso es que la Biblia habla del cristianismo como una libertad que te hace esclavo. Libre del pecado, del poder del pecado, libre de la condenación, libre del diablo, pero esclavo de Jesucristo. No se puede hacer la transacción. Yo voy a ser libre de todas esas cosas que dijo el pastor, el diablo, el infierno, la condenación y todo, pero yo no soy esclavo de nadie. A mí que Jesucristo no me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Bueno, pues entonces, define tu cristianismo como un cristiano que no tiene Señor. Es una nueva definición de cristianismo. Es un cristiano que no tiene Señor. Cuando la definición de un cristiano es uno que tiene un Señor sobre su vida. Implica autoridad. Casi he predicado el mensaje antes de leer. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5, estableciendo principios espirituales. Hebreos 5, del 12 en adelante. Del 12 al 14. Escribe el autor de Hebreos, que se supone, o muchos lo achacan a Pablo, pero que no dice quién es el autor de ese libro. Vamos a ver, dice así, Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a interpretar tu palabra, Señor, conforme a la intención del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ese versículo 14 define lo del título, estableciendo principios espirituales. Podemos decir que establecer principios espirituales es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto. Pero dice, le está escribiendo a esta iglesia, pero ustedes les tengo que seguir enseñando el ABC, lo primero del cristianismo, porque ya debieran haber pasado a la madurez, pero se me han quedado, siguen repitiendo los mismos errores, como los niños. Los niños inmaduros, pues, hacen travesuras, y hacen cosas, porque son niños. Y cuando el niño es bebé, no se le da chuleta, ni arroz, ni se le da leche. Eso es lo que está diciendo. Ustedes hay que darle suavecito. La palabra tiene que ser predicada suavecita, porque es la suavecita y no la aguanta. Si le predico la dura, se me atraganta. Eso es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a esta gente. Entonces, ¿qué es entonces un principio espiritual? Es por la palabra aprender a identificar dónde está el corazón de Dios, qué Dios espera de mí, qué se supone que es un cristiano, qué es aprobado, qué no es aprobado, cuál es mi tarea y mi posición en el reino, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Son interrogantes que uno tiene que irse haciendo según va caminando en el cristianismo, ¿verdad? Y uno va madurando. Es un desarrollo normal. Usted ve un muchacho de 20 años, y ve a la mamá que lo tiene acostado, que no tiene retardación mental, pero decidió no crecer, y ve a la mamá que lo tiene acostado en la falda dándole un biberón, un bibí de leche. Dice, Dios mío, ese muchacho tan grande y tomando bibí todavía, biberón. Y así en otros países le dicen de otras maneras. La fórmula, yo no sé cómo le dicen. Dice, hay algo malo en ese muchacho. Y en la falda de la mamá y tiene 20 años. Ya hay algo malo. Entonces hay cristianos, usted se puede quedar niño para el resto de la vida, porque sigue haciendo las mismas cosas que hacen la gente que empieza cuando se convierte, ¿verdad? Que tienen todavía, como yo, que llegué con un vicio de bebida y luché para librarme de ese vicio de bebida que traía de muchos años de calle, como digo yo, ¿verdad? Y tuve que negarme al deseo de seguir haciendo lo que había hecho por tanto tiempo. Pues, y Dios me ayudó. Siempre Dios te va a ayudar a terminar con aquella práctica. O podría estar ahora, después de un montón de años, bebiendo todavía por ahí y viniendo a la iglesia el domingo. ¿Verdad? Bueno, me quedé niño. Bueno, vamos a ver cuáles son algunos principios espirituales que es importante aprenderlos. Primero, no gloriarse. ¿Qué es gloriarse? Gloriarse es atribuirse gloria. O se puede decir no robarle la gloria a Dios, no darle la gloria a Dios, no gloriarse, atribuirse gloria, autoexaltarse. Eso es un principio que está claramente establecido en la Biblia. Los cristianos le damos la gloria a Dios por las cosas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, del verso 14 al 17, Gálatas 6, verso 14 al 17, dice así, ya estamos llegando ahí. Dice, escribe el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasándole a Pablo? En la iglesia de Galacia, que esta carta se escribe a los Gálatas, la gente de Galacia, había entrado el judaísmo, que el cristianismo salió del judaísmo, pero es un nuevo pacto diferente, no es por las obras de la ley, es por la gracia, es por Jesucristo. Entonces los hebreos aparecieron en esta congregación cristiana diciéndole, tienen que volver a hacer lo mismo que hacían antes el pueblo hebreo, tienen que circuncidar a sus hijos, tienen que guardar el sábado, no pueden comer este alimento. Y llega Pablo, y hasta Pedro se había dejado enredar en eso. Y Pedro le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Es que ahora la salvación no es por lo que haga usted. Ustedes antes se pasaban pavoneándose de los ayunos y la herencia de descendientes de Abraham y un montón de cosas, que el pedigrí, que aquella que le sacaban los hebreos a Jesucristo. Nosotros somos hijos de Abraham y tú nos llamas pecadores, pero Jesucristo, pero es que son pecadores. Nosotros los pecadores eres tú, le dijeron una vez a Jesús. Tú eres hijo de pecado, le dijeron a Jesús. Entonces, era una jactancia religiosa. Jactancia religiosa. Y eso para controlar a la gente. Y para sobresalir. Esos son los ungidos. Son la gente. Y eso lo hay en el cristianismo. Ahí donde, en iglesias donde están los super espirituales que te miran por encima del hombro y te miran de arriba abajo y te miden y te chequean, ¿verdad? De cómo estás, qué te tienes, cómo te peinaste, cómo te maquillaste, qué ropa tienes puesto. Y te miran, ¿entiendes? Porque ellos quieren que tú te compares con ellos. Entonces, Pablo le dice, eso, no se gloríen en la gloríese, si se va a gloriar, gloríese en Cristo. ¿Cómo nosotros nos podemos, cómo yo como pastor me puedo gloriar? Ofendiendo a Dios, sin darnos cuenta. Implicar que el crecimiento de la Iglesia Bautista de Gremio se debe a las habilidades del pastor René Pereira. Es que ese hombre es un líder. Que ese hombre es lo que sea, o la preparación académica, o no sé, que ese hombre inteligente, o ese hombre tiene facilidad de palabra, cuando la Biblia dice que nadie viene al Padre si Jesucristo no le trajese. La Biblia dice y enseña que cada cristiano que se ha convertido en toda la historia de la iglesia es porque el Espíritu Santo lo ha traído. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajese. Quiere decir que, en un sentido, tremendos siervos como G. Ávila, Billy Graham, Alberto Motesi, han sido siervos para predicar el Evangelio y lo han hecho sacrificadamente. Y han sido instrumentos para que miles, cientos de miles, yo no sé si millones de personas conozcan al Señor. Pero, bíblicamente hablando, ellos predicaron, pero a cada uno de ellos el Espíritu Santo les cambió el corazón. Los seres humanos no cambiamos corazones. El Espíritu Santo es el que convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál sería la manera de decir, mira, gracias al Señor, gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y ha respaldado nuestro mensaje trayendo los corazones, las almas a los pies de Cristo? Gracias a Él. Si no hubiera sido por Él, no lo hubiéramos podido hacer. Pues que la economía de la iglesia esté bien. Es que el pastor es tremendo administrador, esa gente a Dios, esa gente son unos genios de la finanza. Ya está robándole gloria a Dios. Porque si Dios no pone su mano, no pasa nada. La realidad es que la manera correcta de decir las cosas sería, mira Señor, yo llevo 45 años de pastor. Señor, hace 45 años tú pusiste la mano sobre mí, sobre esta iglesia, porque he sido el único pastor que ha tenido la iglesia. Tú pusiste la mano y esa mano ha permanecido sobre nosotros todo este tiempo, sobre mí y sobre la iglesia. Señor, si tú no es por esa mano que ha estado, esa cobertura de tu Espíritu Santo, nada hubiera pasado aquí. Todo hubiera fracasado. Eres tú el que da el crecimiento.
Tú eres el que da los dones espirituales. Tú eres el que da los llamados a los pastores. Tú eres el que le da la capacidad de hacer las cosas. Tú eres el que convence a la gente cuando uno predica. Tú eres el que nos protege del ataque del enemigo. Esa es la verdad. Que cuando tú estás diciendo eso, no estás adulando a Dios como hace uno que le adula a la gente para manipularlos. Tú estás diciendo la verdad. Yo estoy convencido que si esa mano de Dios no hubiera estado sobre nosotros y sobre mí, sobre esta congregación, nada hubiera, esto se hubiera desaparecido. Bueno, yo fui a renunciar al año de yo estar, cuando yo empecé la bivocacional, yo he dado ese testimonio antes. Todavía yo tenía mi trabajo en la universidad, yo no había renunciado a mi cátedra. Y yo fui a renunciar, llamé a los misioneros, porque no pasaba nada en la iglesia, no se convertía nadie, era un fracaso. Y yo le dije a los misioneros que estaban en el área, ¿verdad? Que yo había empezado con aquel pequeño grupito que empezamos en una marquesina y después en una sala de una casa. Yo le dije, mira, esto no es lo mío. Yo no había renunciado a la universidad. Yo sigo con mi cátedra en la universidad, sigo enseñando microbiología. Y ustedes buscan otra persona. Y un misionero me convenció de que si yo tenía un llamado, que orara y buscara qué yo estaba haciendo mal, y Dios me mostró que yo había puesto precisamente la confianza en mi preparación académica. Y el Señor me dijo, yo no necesito profesores, yo hice la obra con pescadores y gente de pueblo. Para que la obra no estuviera, para que nadie dijera que el cristianismo se fundó sobre eruditos, poderosos, era gente de pueblo, gente que nadie hubiera cogido para apóstoles porque estaban metidos en una barca pescando allí y casi analfabetos. Y con eso fue que yo levanté la iglesia. Porque fue producto de mi poder. Y tú no tienes ese poder. Porque tienes un ego grande. Y aquello me derrumbó. Y pedí perdón. Y le dije, Señor, yo no tengo lo que tenía Pedro. Obviamente. Perdóname, Señor. Y fue como un nuevo comienzo. Así que es bien importante. No es la Iglesia Bautista de Glenview. Nosotros no son las habilidades. Tenemos muy buenos líderes, un equipo de trabajo extraordinario. ¿Qué nos ha librado de divisiones? En 40 y pico de años nunca ha habido una división en esta iglesia. Se ha ido gente, pero una división nunca en 45 años. ¿Quién nos ha librado? Pues el Señor. Si cada rato están dividiéndose las iglesias por ahí. El Señor. ¿Quién nos guarda de los ataques del enemigo y nos protege? El Señor. Así que el gloriarse en uno mismo le desagrada a Dios. Mira a ver lo que le pasó en Daniel. En Daniel capítulo 4. Del verso 29 al 33, hubo un rey que Dios había puesto allí, pagano, pero Dios lo había puesto, como todas las autoridades dice que vienen de parte de Dios. Dios los permite, ¿verdad? Y se llamaba Nabucodonosor. Y este hombre entra, se autoexalta y mira lo que le costó. Dice Daniel 4, del verso 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, posiblemente 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, el rey, como los bueyes.
y su cuerpo se mojaba. O sea, se volvió loco y lo tiraron a la calle. Los puercos se mojaban con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Después él reconoce que había pecado al gloriarse él mismo y Dios le devuelve el reino otra vez. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 12, vemos otro rey, nieto de Herodes Antipas. Este era Herodes Agripa. Herodes Agripa, Hechos 12, 20 al 24, pasa, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y él estaba bien contento porque le estaban diciendo Dios. Pero mira la sentencia. ¿Se acuerdan de lo de Nabucodonosor? Mira lo que le pasó a este. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando tú juntas palabra con reacción de Dios, tú llegas a conclusiones que te dan un principio espiritual. La palabra dice que no nos gloriemos, que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir yo me salvé porque yo soy bueno, yo no soy como las demás personas. Eso es gloriarse. Porque tú no te salvaste porque tú eres mejor que el vecino. Tú te salvaste porque el Espíritu Santo tuvo misericordia de ti y te convenció de pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, tú unes la palabra de Dios, que dice que nos gloriemos, con la reacción de Dios en esos casos y en otros. Y tú te das cuenta, tú sacas un principio espiritual. Eso de jactarse de super espiritual o la super iglesia, el super cristiano, el más inteligente de la iglesia o el más inteligente, aunque no sea la iglesia, porque estos no eran ni cristianos. A Dios no le gusta. Porque toda buena dádiva viene de Dios. Tú eres más inteligente que el promedio. Dios te dio esa gracia. Tú eres más lindo que los demás. Pues Dios te dio esa gracia. ¿Eres más feo que los demás? Dios te ama con todo y eso. ¿Tú eres más rico que los demás? Dios te dio esa gracia. ¿Naciste en cuna de oro? Dios te dio esa gracia. ¿Pudiste haber nacido en un barrio de Haití? Porque Dios manda a nacer a uno donde le da la gana a él. Dios te dio esa gracia. Vive tu riqueza bajo los principios divinos. No le levantes un altar al dinero, que es un tipo de idolatría, como si te postrara delante de un becerro, delante de un ídolo. Es lo mismo. El dinero es un Dios también. Se usa, se disfruta responsablemente, con generosidad, como dice la Biblia, pero no sustituyendo el lugar que solamente le corresponde al Señor en el corazón del creyente. Así que uno, como yo les he dicho otras veces, cuando uno tiene una iglesia grande, tiene los programas por televisión, uno está en peligro de gloriarse constantemente. Porque la gente te encuentra por la calle, te encuentra, a mí me ha pasado en cruceros, en centros comerciales, en las calles de San Juan, del viejo San Juan, en la Plaza del Caribe, en todas partes por ahí, ¿verdad? La gente que se queda mirando, ¿usted es el pastor Pereira? Sí, yo sí. Ay, yo no me pierdo su programa. Esos programas empiezan a darte coba, decimos, eso, oye, ¿qué pasa? El condenado gusano que yo le hablaba antes, que no muere, aunque lleves 45 años predicando la palabra, el gusanito ese está ahí adentro.
Cuando te dicen que no se pierde tu programa, que qué tremendo tú predicas, ese gusanito saca la cabeza y te dice, eres grande, todo el mundo te conoce. ¿Ah? Y hay que matar ese gusano. Porque precisamente ese principio lo que combate es la autoexaltación. Es cuando la Biblia habla de la manifestación plena del Espíritu Santo en la iglesia, dice, estaban todos juntos, unánimes, compartían entre sí todas las cosas. Y habían allí ricos, pobres, habían allí, porque eran 120 y después 3,000. Ahí habrían profesionales, habrían gente rica, lo que habían de todo, gente pobre, habían a lo mejor pordioseros, habían todos los que se convirtieron cuando comenzó la iglesia y si estaban juntos, y tenían en común todas las cosas y se ayudaban unos a los otros y repartían. O sea, tú te das cuenta que si el Espíritu Santo toma el control, se acabó el orgullo, se acabó la soberbia. Así que uno, cuando hay un principio espiritual, dice, a mí me gusta. Yo tengo mi tendencia a autoexaltarme, me gusta. Yo disfruto de eso. Me gusta parármele en la cabeza a los demás. Y a Dios no le gusta eso. Ayúdame a cambiar, Señor. Yo quiero aprender, como tú, que siendo Dios te humillaste y no tenías ameno a estar hablando con borrachos, prostitutas, gente pobre, siendo el Rey del universo. Señor, enséñame a ser como tú. Porque uno descubrió un principio espiritual. Así hay otros principios espirituales. Segundo, el principio de la obediencia. Yo no sé cuánto podré discutir, pero este mensaje puede tener una segunda parte en otro domingo. El principio de la obediencia. La obediencia. Primera de Pedro. Vamos a ver qué versículo vamos a usar para este. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, mira lo que escribe el apóstol Pedro a los cristianos. De ahí dice de dónde, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia, y para nosotros, porque eso se escribió para la historia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿De qué está hablando? Ceñir los lomos es algo que ceñir los lomos se usaba para vestirse, ¿verdad? Ponerse una ropa. Y también para ponerle el yugo a los bueyes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, pon la mirada en las cosas de arriba. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 14 lo analizamos. Hijos obedientes, no os conforméis. La palabra conformar tiene una raíz griega. Morfos es forma y quiere decir de la misma forma, de lo mismo. O sea, no mantenga la misma forma, la misma manera de que tú manejabas los deseos que antes de ser cristiano tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando tú no conocías, hacías lo que te daba la gana, porque no conocías. Dice, pero ya no, dice ya no. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es una petición bastante fuerte. Nos está poniendo de modelo a Jesucristo. Y obviamente podemos intentarlo, pero no lo vamos a poder lograr, ser tan santo como Jesús, ¿verdad? Aunque en posición por la fe y por la gracia de Cristo somos los santos del Señor, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana, pues, pero dice, pon la meta de que el Señor que tú tienes es Dios. O sea, tú no estás siguiendo el último artista que canta bonito pero usa droga, ¿entiendes? O canta bonito pero tiene prácticas sexuales aberrantes, o canta bonito pero es un abusador con la mujer. O sea, tú no estás siguiendo un ídolo terrenal, tú estás hablando al Dios del universo en toda su perfección. Dice
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación es vuestra vida terrenal. Se le llama peregrinación como el que va, como la iglesia, el pueblo de Israel que estuvo peregrinando 40 años para entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos peregrinando por la vida hasta que nos encontremos con el Señor después de la muerte o si Cristo viene antes. Así la peregrinación es tu vida. Y entonces está diciendo aquí que nos comportemos de esa manera, ¿verdad? Todo el momento de nuestra peregrinación, ¿verdad? Y que entonces en temor, conducidos en temor, no es miedo. Temor es conciencia de la soberanía, la perfección, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Y entonces dice Dios no puede ser burlado, vivir en rebeldía tiene consecuencias, Dios disciplina a los que ama, vivir retando a Dios, otros han pagado un precio bien caro, por eso, pues entonces ese es el temor, ¿verdad? El temor, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de como éramos inconversos, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú no fuiste y pagaste por tu salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo que dice después. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces dice, lo que dice aquí es, camina consciente de quién es tu Salvador. Que tú fuiste rescatado con mucho dolor y sufrimiento por el Hijo de Dios, Dios mismo. Tú no eres cualquier cosa. No sé, puede ser que tú no tuvieras un padre terrenal o que naciera en una casita de paja, una choza. Pero si tú eres cristiano, tú eres heredero, coheredero con Cristo. Dios te sacó del anonimato del mundo que van de cabeza para el infierno y te incluyó en su familia. O sea, tú eres, según la Biblia, eres familia de Dios. Así como Jesús dice, Abba Padre, papito, Abba quiere decir papito, papacito, tú puedes decir Abba Padre también porque tú también eres hijo de Dios. Entonces, ese principio de la obediencia es, en este tiempo, no es muy entendido porque se motiva el reto. Está de moda la anarquía. Está de moda anarquía. Si, ¿sabe cuáles van a ser los héroes de la prensa? Si se levanta una multitud por las calles protestando de lo que sea y empiezan a violar la ley, rompiendo vitrinas, tirándole piedras a los guardias, haciéndole daño a los automóviles por el camino. ¿Sabe que la prensa va a decir jóvenes luchadores por la libertad y los derechos del pueblo están defendiendo valientemente con el derecho que tienen a la protesta porque se unen a lo ilegal? El sistema favorece la anarquía. Está la gente en las calles en Cuba, están en Venezuela, están en las calles en Bolivia, están en las calles en Nicaragua, están en las calles en México, están en las calles en Estados Unidos, protestas por todas partes, están en las calles en Europa, están en las calles en África, la gente está en las calles en Hong Kong, la gente está en las calles en un montón de lugares del mundo, en Haití, está todo, porque el mundo se está convirtiendo en una olla hirviente, en un caos, que es lo que va a encontrar el anticristo cuando venga. Dice la Biblia que eso desemboca en el colapso del sistema mundo. Habla de epidemias que pueden ayudar a ese colapso. Dice, le llama pestes, que sí, de epidemias. Habla de terremotos, eventos naturales, que va a ser parte de ese drama de los últimos tiempos. Pero habla de un desenfreno, se entregarán unos a otros.
Dice Jesucristo, como en la profecía de los últimos tiempos, en los últimos tiempos la gente se va a entregar unos a otros. O sea, el sexo va a ser un desenfreno sin límite. Ya están tratando de impulsar la pedofilia. Van a empezar diciendo que si el niño consiente, no es delito. Delito es si lo obliga. Empiezan por ahí. Como empezaron con las otras aberraciones, ya están hablando de sexo con animales legal. Porque usted no se crea que las cosas empiezan y se quedan ahí. Siguen corriendo hacia la degeneración, a la degeneración, hacer de nosotros prácticamente animales irracionales. Con la aprobación de la ciencia, de la academia, de la asociación psicológica, los trabajadores sociales, las universidades, los artistas, la prensa, los tribunales, y porque es un sistema que todo pertenece a Satanás. Sistema mundo pertenece a Satanás y él los controla con hilos invisibles. Lo único que no está bajo ese control es la iglesia del Señor. Pero entonces uno tiene que escoger: o me quedo niño toda la vida y sigo adulterando y sigo robando en los negocios y sigo mintiendo y sigo haciendo, son travesuritas, porque no respeto la palabra de Dios. Me pongo hasta el perro en las planillas. Porque al gobierno sí, en ciertas mentes cristianas uno no dice mentiras, pero al gobierno sí. Así es cuestión de income tax. Tú puedes decir que no te ganaste nada, ¿ves? Tienes un negocio y dice, no tengo ATH. La ATH no funciona, pero es que tú no quieres que te cobren. Las cobras. Se supone que las envía aunque no tenga la maquinita, pero mucha gente no tiene la maquinita a propósito, porque se ganan el costo y se quedan con lo de la ATH, del arbitrio. Eso es robar. Pero al gobierno es robar como si se lo robara a una viejita desamparada. Robar es robar. Eso es el problema de los principios. Los principios dicen, no robará. Pero es que el tipo que yo le robé tiene $200 millones. ¿Qué le hacen falta aquí? 200 pesos a esa persona que la cartera se le cayó. Yo vi la dirección y todo. Pero si de don fulano el millonario, ¿no? Que este hombre no necesita estos 200 pesos. Eso no tenía una dirección ni nada de eso. ¿Y por qué tú te quedaste con eso? Porque no lo necesitas, pero tú eres un ladrón. La Biblia no dice, no, a los que no lo necesiten le puedes robar. Al gobierno, eso es así, ¿entiendes? Es igual con el adulterio, es igual con la mentira. Es una mentira blanca. Yo no he visto en la Biblia que le pongan colores a las mentiras. Es una verde, azul, amarilla. Y los cristianos mentimos en cosas y no le damos importancia a esa mentira. Salía para San Juan con un amigo que tenemos una reunión a las 8:30 y dijimos a las 7 nos tenemos que ir. Y yo me retuve, me quedé dormido. Salí de mi casa a las 7:30, en vez de las 7 llegué a las 8. Y cuando llego, chicos, no, muchachos, había un tapón. Eso estaban los automóviles. Eso es mentir, como si lo estuviera mintiendo a una viejita desamparada, que tú le estás diciendo una mentira para quedarte con el dinero de ella. Porque la Biblia no categoriza la mentira. Adulterar. Una vez creo que fue aquí que vino uno que me dijo, pastor, mi esposa no es creyente, no quiere venir a la iglesia, pero yo he conocido una hermana que eso es consagrado, pastor. Esa mujer ama al Señor. Estamos hablando y dijo, estás adulterando, vas a adulterar. Pastor, pero mi esposa, es que la Biblia no dice que tú puedes adulterar si tu esposo es inconverso. La Biblia no condiciona el adulterio para que tengan los que estén en la iglesia, los dos no pueden adulterar, todos los demás pueden. Ese es el problema de escoger vivir por principio, porque se te cierran unas puertitas. Pero agradas a Dios. No, uno se propone y uno ora y uno pide perdón. No somos perfectos. Tenemos fallas y debilidades. Pero el resignarse
a vivir en desobediencia es cosechar méritos para una disciplina de parte de Dios. Disciplina. No sé cuánto tiempo me queda. Hay otro principio, vamos rapidito, que es el principio de la autoridad. Vamos a darle 5 minutitos más o 8. Pues yo no sé a qué hora, hasta qué hora estuvo ministrando el grupo, porque como esto va para la televisión, pues tenemos que más o menos predicar 55 minutos, porque esto se pasa por televisión, estos programas. Y la televisión no tiene misericordia en ese sentido, ellos tienen un deber que cumplir. Si es muy largo, te lo recortan. Y si me es corto, pues se supone que tú le añadas algo, música o algo, ¿verdad? Pero ellos te piden 55 minutos de grabación porque 5 minutos son de ellos para un anuncio. Así que estamos libres. Bueno, yo voy a coger el otro principio, lo voy a mencionar. Es el principio de la autoridad. Romanos capítulo 13, del verso 1 al 7. Dice lo siguiente. Dice así. Escribe el apóstol Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ese versículo es bien duro. O sea, cuando yo resisto la autoridad de mi papá, yo estoy resistiendo a Dios. Cuando una esposa no reconoce el liderato del marido, está resistiendo a Dios. Cuando una miembro de una iglesia se rebela contra el liderato y el pastor de la iglesia, está resistiendo a Dios. Cuando un empleado se levanta en contra del patrono, está resistiendo a Dios. Cuando los ciudadanos deciden no obedecer las leyes que no conflijan con sus principios cristianos y se ponen a violar las leyes del Estado, está resistiendo a Dios. Porque dice aquí, vamos a ver si habla del Estado. Dice, porque los magistrados, está hablando de los jueces seculares, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, esa gente, los policías y toda esa gente, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, tiene el arma, ¿verdad? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué está diciendo ahí? El ser rebelde a la autoridad es visto mal de parte de Dios. Si tú estás en un salón de clase, el maestro es la autoridad. Tú puedes preguntar, maestro, después de clase me puede explicar algo, ¿verdad? Estás aquí en la iglesia, el maestro de escuela bíblica, pues te puedes preguntar, puedes esto. Pero tú ponerte a pelear con el maestro y a tratar de hacer lo que da el mal, te estás resistiendo a Dios, porque Él es la autoridad, no eres tú. Tú estás en una iglesia, tú no estás de acuerdo con algunas cosas de la iglesia, puedes hablar con el pastor, puedes decir, pastor, yo no entiendo esto aquí, porque esta iglesia esto y lo otro. ¿Qué usted cree si esto no es una buena idea? Y hay que escuchar, porque muchas buenas ideas vienen de la gente. El líder no lo sabe todo. Pero si tú te pones a tratar de desacreditar al pastor, a formar grupos por ahí para resistiendo la autoridad y tratando de dividir la iglesia, tú estás resistiendo a Dios. Mira lo que le pasó, y con esto termino. En Números capítulo 12, eso lo trataron de hacer 2 personas que eran hermanos de Moisés. María y Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Moisés era el líder que Dios había designado para el pueblo de Israel. Fue el que los llevó a través de esos 40 años del desierto. Era el líder que Dios designó. Tenía la unción de Dios para líder. María era profetisa en el templo. Era profetisa. Y Aarón era el sumo sacerdote. 2 puestos bien importantes, pero no eran los líderes. Pero míralo cómo Dios ve la rebelión a la autoridad. Vamos a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. No se suponía que Moisés tomara una mujer de Cus. Cusita es de Cus, porque eran paganos. Y Dios le había dicho a los israelitas que no se unieran ni las mujeres con hombres paganos, ni los hombres con las mujeres paganas.
que no hicieran eso. Y Moisés lo hizo. Entonces, ven la debilidad del líder y ellos ven un hueco para ellos hacerse del liderato. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? En otras palabras, vamos a sacarlo del líder y nos ponemos nosotros dos, porque nosotros también somos, y es verdad, Dios lo había puesto como profetisa, no es verdad, pero ellos no eran los líderes. Y dice, y lo oyó Jehová cuando dijeron eso. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no se defendió, si lo llegó a saber. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahí narra que como después Moisés ora por María, y el Señor le quita la lepra. Pero a Dios no le gustó eso. Y yo veo a veces, esta iglesia, como dije anteriormente, no ha tenido una división en 45 años. Pero yo veo con la ligereza que la gente empieza a hablar de un pastor, de un líder. Como si estuviéramos en la política. O sea, yo estoy hablando de Pierluisi porque yo soy popular, o yo estoy hablando de García Padilla porque yo soy PNP. Y entonces, como yo allá hablo de Padilla y hablo de Ricky Joselló, y hablo de Pierluisi, y hablo de Pedro Rosselló, y hablo de Aníbal Acevedo Vilá, pues yo en la iglesia hablo del pastor. Que allá también, o sea, te pierde como tú hables. Acuérdate que el cristiano no deja de ser cristiano ni cuando está combatiendo algo. Entonces, yo he visto las lágrimas de pastores que están pasando por difamaciones, traiciones, rebeliones. Y la gente no sabe que están entrando en un terreno peligroso. Mucha gente no identifica que no todas las enfermedades y las calamidades vienen del mundo o del diablo, que hay calamidades, enfermedades y castigos que vienen de parte de Dios. Es algo serio. Levantarse contra la autoridad. Dice a los hijos que honren el padre y madre para que sean de larga vida sobre la tierra. Porque honrar al padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Le está diciendo a los hijos, yo me voy a llevar muchos muchachos rebeldes antes de tiempo. Larga vida. Dice, los que no honran padre y madre, muchos de ellos yo me los voy a llevar antes de tiempo. Tú como hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque yo le di una autoridad. Tú tienes que respetarlo. Entonces, es bien difícil eso porque hay pastores que somos imperfectos, hay padres que son imperfectos. Dice, ¿cómo yo me sujeto hay que obedecer, dice a los magistrados, hay que obedecer las leyes del país? Sigue decir que aunque tú seas popular de rollo, como dicen por ahí, y hay un gobierno PNP del Partido Nuevo Progresista, tú tienes que ser un buen ciudadano. Ahora, no quiere decir que tú eres admirador ni que vas a votar por ese otro partido que tú no crees en él, o al revés, por el otro partido. Pero tú tienes que obedecer las leyes, tú tienes que pagar tus contribuciones. Un cristiano es un ciudadano respetuoso de la ley. Lo que venga en contra de tu fe, tú protestas como vamos a hacer con la marcha esa. Ahí sí que no me voy a quedar de brazos cruzados, porque ya tú estás retando la ley de Dios. Cuando tú le quieres enseñar a mis hijos otras variedades de las 25 que yo creo que hay ahora, porque siguen añadiendo letras A, B, C, G, L, G, B, T, T, H, J, K, L, M, N, P.
Porque se inventan, yo no sé cuántas, ahora es 2 mujeres y un hombre, este y lo otro, con animales, con esto, con lo otro, con niños. Olvídate. Entonces, el Estado quiere que nuestros hijos vayan allí y que aprendan. Magnífico, es hermoso eso que tú estás haciendo. Y que nuestros hijos lleguen a la casa diciendo, papi, yo no quiero ser más nene. Porque dice allí que y hay una realidad que está mal, que confunde. A los niños hasta la adolescencia les gusta estar con los varones. Y a las niñas hasta la adolescencia les gusta estar con las nenas. Cuando yo me desarrollaba, yo nunca jugaba con las nenas. Aprendí a jugar con las nenas después. Siempre estaba con los varones. Y las nenas estaban allá jugando jacks y jugando yo no sé qué para el tiempo mío. Y a la limón y yo no sé qué. Y después mis hijas, y Chequi y Morena, Chequi. Así que los que dicen, si te gusta estar con las nenas, varoncito, con los nenes, es que a ti no te gustan las nenas. Y por lo tanto, tú no eres varón. A ti lo que pasa es que no tienes atracción por el sexo opuesto porque te gusta estar con los amiguitos tuyos. Pero es que eso es lo normal. Me acuerdo de una muñequita que se llamaba La Pequeña Lulú. Los jóvenes no se acuerdan de La Pequeña Lulú. Que tenía un club que decía, no se admiten mujeres. Y siempre era Toby. Y siempre Lulú estaba tratando de entrar al club de los varones y nunca se lo dejaban. Porque es normal que los nenes hagan eso, los varoncitos. Nena, vete para allá, nena. Uno, ¿verdad? Después llega una edad que vienen las hormonas y cambian esa percepción.